¿Cuál es su texto favorito de la Biblia? Estoy seguro que tiene más de uno. Y déjeme decirle que no está solo en esto. Cristianos alrededor del mundo y a través de todos los tiempos han seleccionado ciertos pasajes de la Biblia que hablan a condiciones que son comunes en el ser humano. Me refiero a condiciones como la pérdida, el temor, la desesperanza, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, etcétera. O cuando la sociedad, la nación o el mundo entero está atravesando por una crisis, ya sea provocada por algún desastre natural o provocada por el mismo ser humano. Lamentablemente, muchos de estos cristianos llegan a utilizar estos textos bíblicos como si fueran una fórmula mágica, una especie de mantra o un conjuro, y piensan que con tan solo evocarlos, declararlos o enviarlos, estos cumplirán su cometido por sí mismos. Pero vuelvo a preguntarle, ¿cuál es su texto favorito o sus textos favoritos? Quiero hacer mención a algunos de estos textos que personas cristianas alrededor del mundo, a través de todos los tiempos, han utilizado y por lo tanto se han convertido en esos textos clásicos que utilizamos para compartir o que nosotros mismos los hemos aprendido de memoria y los tenemos guardados muy cerca a nuestro corazón o ahí mismo en nuestro corazón. ¿Qué le parece Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dando ánimo, confortando a aquella persona que ha emprendido algo nuevo o que está por rendirse ante un reto o desafío. ¿Y qué del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. He recitado este texto porque es uno de los clásicos, es uno de los favoritos de los cristianos alrededor del mundo. Y algunos hermanos, algunos cristianos, tienen su Biblia abierta en algún lugar de su casa en este salmo, allí en la sala o ahí cerca de la cabecera de su cama. Pero vamos a otros textos. Juan 3:16, el pasaje clásico del Evangelio. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otro más, cuando ha habido alguna pérdida irreparable, solemos citar, dedicar, leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otros, en cambio, seleccionan Filipenses 4:13, cuando van a enfrentar un reto o están en medio de un reto difícil, declaran: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta ocasión yo quiero compartir contigo un texto especial para mí, uno de los favoritos míos,
y que en estos tiempos de pandemia ha cobrado gran relevancia. Y por cierto, quiero también mencionar que en estos tiempos de redes sociales, continuamente estamos recibiendo textos bíblicos, mensajes, alabanzas cristianas a través de nuestros celulares. Mañana, mediodía, tarde, noche, estamos recibiendo esta cantidad de textos. Y es que hay sitios en el Internet a los cuales uno puede acceder gratuitamente y descargar cualquier cantidad de textos. Muchos de estos con diseños especiales, enmarcados en cuadros especiales que evocan el mensaje del texto, o con música de fondo, alabanza de fondo, y estamos recibiendo continuamente estos mensajes. ¿Cuáles son algunos de esos mensajes favoritos suyos que está usted compartiendo o que ha recibido en su celular? Le decía que yo quiero compartir uno de mis pasajes favoritos de la Biblia en esta ocasión, y uno que ha cobrado relevancia en estos días de pandemia. Me refiero al Salmo 91. Hace un momento se leyó aquí en el programa. Posiblemente le agarraron fuera de guardia a usted y no tenía su Biblia a la mano, por lo que le voy a pedir que eche mano de su Biblia en este momento para que juntos leamos el Salmo 91 y luego reflexionemos juntos acerca del mensaje en este Salmo. Bien, voy a darle lectura, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Es posible que usted tenga otra versión, quizá la Reina Valera, también muy popular, una versión muy popular. Pero no importa que haya alguna variación en las palabras, el mensaje del Salmo se mantiene. Y vamos a comenzar. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruya a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Antes que nada quiero compartir algunas de mis observaciones personales acerca de este salmo. Primero, pienso que este salmo no es solamente una oración de protección, de salvación y de seguridad, sino que es un salmo testimonial. Sí, acerca de esto, acerca de la protección, de la seguridad y de la salvación. Pero primero que todo es un salmo testimonial. Es decir, que el salmista está contando su propia experiencia de lo que es vivir bajo el amparo, bajo la sombra, la protección del Altísimo. Y en segundo lugar,
quiero que observemos que este salmo tiene una división natural. Del versículo 1 al versículo 13, el salmista habla. El salmista nos está contando su testimonio personal de lo que es vivir bajo la protección, bajo la salvación de Dios. Y a partir del verso 14 hasta el final del Salmo, verso 16, Dios interviene. Dios se hace presente como para avalar el testimonio del salmista. Así que con esto en mente vamos a reflexionar un momento acerca de este salmo. El salmo comienza con una declaración general condicional. Dice el que habita, o como dice mi versión, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que habita puede ser usted. El que habita es indefinido, puede ser el mismo salmista, que de hecho eso es lo que él se propone decirnos. En el verso 2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. En otras palabras, el salmista es uno de aquellos que ha decidido venir y habitar bajo el refugio, bajo el abrigo del Altísimo. Y desde ahí, desde su experiencia de vivir bajo la protección, la seguridad y la salvación de Dios, comienza a explicarle a un tercero, que ese tercero también es indefinido, puede ser usted, puedo ser yo. Precisamente en este momento somos nosotros que estamos leyendo su testimonio, que estamos reflexionando su testimonio. Entonces él comienza a dirigirse ya a esta audiencia. Solo él, es decir, el Altísimo, puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Y así continúa él contando la experiencia personal de vivir en una relación íntima con Dios, bajo su amparo, bajo su protección. Y a través de estas experiencias de liberación de diferentes circunstancias, diferentes peligros, diferentes acechos, diferentes trampas, pestes, enfermedades, guerras, etc., el salmista está haciendo alusión no solamente a su experiencia de liberación personal y de protección personal al amparo de Dios, sino que él se incluye, se inserta en la experiencia redentora de su pueblo, de su nación, a través del tiempo, de cómo Dios ha intervenido desde la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, a través de aquellas plagas destructoras y finalmente la plaga fatal, la muerte de los primogénitos, que al pueblo de Dios no llegó, solamente fue para el enemigo, solo fue para el enemigo de Israel, el opresor. Y luego, a través del caminar de la nación, a través del desierto y de todos los peligros, los acechos, de las guerras que el pueblo tuvo que librar para finalmente llegar a la tierra prometida. Entonces el salmista tiene una historia redentora que contar desde la perspectiva de su inserción en la seguridad, en la protección del Altísimo. Y desde allí él nos la cuenta. Se la cuenta a usted y me la cuenta a mí y a todo aquel que ha leído y que lee esta experiencia. Pero no solamente eso. Él te quiere persuadir, él te quiere convencer de que esto es lo mejor que puedes hacer. Venir a la sombra, venir al amparo, venir al refugio del Todopoderoso. Por eso ya en el versículo 9, él dice, como si ya te hubiese convencido,
Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, entonces, ya que has tomado esta decisión, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Versículo favorito de mi mamá en este salmo. Y el versículo que Satanás le citó a Jesús cuando lo retó a lanzarse desde el pináculo del templo, cuando le dijo, porque escrito está, a sus ángeles enviará cerca de ti, en sus manos te tomarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y así sigue hablando, ya que tomaste esa decisión, dice el salmista, de poner a Jehová como tu refugio, como tu baluarte, como tu castillo, entonces no te sobrevendrá plaga alguna. Al contrario, Dios te empoderará y aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras salvajes. Es maravilloso cómo el salmista hace uso de la metáfora, hace uso del recurso literario poético, porque los salmos son poesía hebrea, para describir, para explicar, a veces de manera hiperbólica, es decir, exagerando la amenaza, el peligro, para a la vez magnificar el poder de liberación de Dios sobre estas circunstancias. Y luego vamos a la segunda parte de este salmo, que es a partir del verso 14. Aquí aparece Dios en escena. Es como si de repente Dios interrumpe al salmista para avalar su testimonio. Y dice, yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, etc. Él. ¿Quién es el Él? Pues bien, puede referirse al salmista que ha estado honrando a Dios a través de contar las maravillas que Dios ha hecho en él y en su pueblo, la redención que Dios ha llevado a cabo de su vida y de su pueblo en la historia. O él puede referirse a esa persona que ya ha asentido al testimonio del salmista, aquel a quien el salmista se refiere en el verso 9, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Entonces ese puede ser el Él al que Dios se refiere, al que Dios responde en el verso 14. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Este tema, por supuesto, el tema del Salmo es salvación, seguridad y protección. Pero yo quiero también que note que hay un principio que el Salmo nos comunica. Este principio es como la columna vertebral que sostiene cada una de las promesas de seguridad que están en este Salmo. Y este principio básicamente dice, todo es superable si mantenemos una relación de fe personal e íntima con el Altísimo. Sí, toda situación, toda condición, incluso la muerte, es superable si mantenemos una relación de fe personal e íntima
con el Altísimo, si venimos a morar bajo sus alas, si habitamos bajo su sombra, toda circunstancia, todo peligro, toda situación que enfrentemos en la vida es superable. Incluso le decía, la misma muerte es superable. Todas las promesas entonces de protección, de salvación y de seguridad contenidas en el Salmo están condicionadas a este principio de relación de fe personal e íntima con el Todopoderoso. Lo vemos en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, no todo mundo, sino el que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y esta persona que decide acogerse, que decide habitar en la intimidad de Dios, tendrá su protección, tendrá su seguridad, gozará de la protección y de la seguridad de Dios. Y verso 9, ya que has puesto al Señor como tu refugio, por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ya que lo has puesto en Él, a Él, perdón. Entonces, esto sucederá. No te sobrevendrá mal alguno. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará, etcétera, etcétera. Y el verso 14, donde Dios responde y asegura y avala que lo que el salmista ha estado diciendo es verdad. Yo lo libraré. ¿Pero por qué? Porque Él ha decidido acogerse a mí. Yo lo protegeré. Hay promesas en la palabra de Dios que son condicionales y otras que son incondicionales. Todas las promesas de seguridad y protección contenidas en este salmo son condicionales, es decir, están condicionadas al actuar del hombre, al actuar suyo y mío, a la decisión que tomamos con respecto a Dios. Todas ellas, de protegernos, de guardarnos, de librarnos, etcétera, etcétera, están condicionadas a este principio de decidir venir a gozar de la seguridad de Dios, tomar esta decisión. Las promesas incondicionales son aquellas cuyo cumplimiento descansan absolutamente en la soberana voluntad de Dios. Déjeme darle un par de ejemplos de este tipo de promesas. Por ejemplo, la promesa de Dios a Noé de nunca más destruir la tierra por agua, y le da como señal el arco iris. Esta es una promesa de Dios que su cumplimiento no depende de ningún accionar de Noé ni de ningún ser humano, sino que Dios ha prometido que Él no volverá a destruir la tierra por un diluvio global. Otro ejemplo de promesa incondicional, la que Jesús otorga o da a aquel ladrón que clamó desde la cruz al Señor, que también estaba allí crucificado. Cuando el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le promete, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa del Señor, inmutable, nada puede hacer usted, nada puedo hacer yo por su cumplimiento. El cumplimiento de esta promesa, y ciertamente se habrá cumplido, está en la palabra misma que el Señor da al individuo este. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjeme decirle, ya para ir concluyendo, que yo encuentro una conexión del Salmo 91
con el pasaje de Juan 3:16, el pasaje universal del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La conexión está ahí en que ambas promesas son condicionales. El amor de Dios eterno es incondicional para toda la raza humana, es inmutable. Todos tenemos el amor, la compasión y la misericordia de Dios, pero tener la vida eterna, el no perdernos, depende, así como el salmista, o venir a la protección de la seguridad y la salvación de Dios, o creer en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, las promesas del Salmo 91, están condicionadas al accionar de usted y de mí, a la decisión de venir o no venir a la sombra del Altísimo, como lo está también el otorgar seguridad y salvación eterna a través de la fe en Jesucristo. Pablo escribe a los Romanos capítulo 9, versículo 10, 9, Romanos capítulo 10, versículo 9. Y esta es la palabra, dice Pablo, de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque si creyeres, si confesares, entonces esto está condicionado a que usted reciba por fe al Hijo de Dios como su Salvador, como el Redentor, como el Hijo de Dios. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia, etc. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si alguno oyere mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él. El hecho de que Jesús entre a tu vida, entre a tu corazón, Él ha estado tocando, Él sigue tocando, pero de que Él entre a tu vida, te imparta seguridad y salvación eterna, depende de que tú abras la puerta de tu corazón. Así que hay promesas maravillosas en el Salmo 91, pero este no es un salmo solo para enviar. Ponerle un cuadro precioso, una música de fondo muy bonita, una alabanza. Este es un salmo, al igual que Romanos 19, te plantea un reto, al igual que Apocalipsis 3:20, te plantea el desafío de decidir, poner a Dios como tú, al Altísimo como tu Salvador, como tu protector, para que luego todas esas maravillosas promesas se cumplan, todas esas maravillosas promesas que el Salmo plantea se hagan realidad en tu vida. Espero que el testimonio del salmista en el Salmo 91 te haya persuadido, si es que todavía no lo has hecho, a venir al amparo, al refugio del Altísimo, a ponerlo a Él como tu sombra protectora. O si todavía no eres hijo de Dios, hija de Dios, porque
no has decidido poner a Jesucristo en tu vida. Espero que esta reflexión te haya ayudado a tomar esta decisión o a ponderarla seriamente en tu vida. Abrir la puerta de tu corazón y dejar a Jesús entrar para que Él sea tu Señor y Salvador. Y entonces sí, no se turbará tu corazón, tendrás fortaleza, tendrás aliento y podrás continuar. Que Dios te bendiga en este día.